cultura, economía, política, gastronomía, mexicanos exitosos y emprendedores, actualidad mexicana en Francia. Bienvenidos a Agenda Mexicana en Francia, un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia, una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento del día van a ver o de la noche este podcast. Bienvenidos a Agenda Mexicana en Francia. Nos encontramos en el Instituto de México. Es para nosotros un honor, como ya lo saben, estar grabando y dando la palabra a mexicanos talentosos, embajadores de nuestro país en Francia y en el mundo. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Tenemos a una embajadora gastronómica, una digna representante de nuestro país aquí en Francia. Mercedes Ahumada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Benjamín, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás un poco tímida, Mercedes? Es que yo soy tímida de nacimiento. Bueno, pues vamos a intentar Ahorita me voy a entrar en confianza. Descubriendo a este personaje y esta embajadora, como les comentaba hace un momento, de nuestro país, aquí en Francia. Tenemos a doña Mercedes Ahumada con nosotros. Y doña Mercedes Ahumada, que después hablaremos de esta anécdota que me comentabas antes de iniciar este podcast sobre lo que es el ser una doña. Antes que nada, cuéntanos. Venimos saliendo de un periodo bastante complicado, de una crisis sanitaria en nuestro país, en el mundo. ¿Cómo lo viviste tú, este confinamiento? Bueno, pues mira, realmente en casa para nosotros fue un momento difícil porque toda la familia nos contagiamos, ¿no? Afortunadamente estuvimos muy bien. En caso mío fue quien más tuvo problemas respiratorios, pero bueno, yo creo que afortunadamente, no sé cómo puedo decirlo, afortunadamente el haber permanecido en casa y haber seguido las consignas, pues pudimos salir de esta situación, ¿no? En casa, en México, afortunadamente todos están bien, aunque la situación sigue fuerte, pero ahora, hoy en día estamos muy bien. Aprovechamos el tiempo para seguirnos formando, para seguir estudiando, para seguir tomando cursos, porque independientemente de los síntomas que se puedan tener, ya cuando estás saliendo del momento crítico de la enfermedad y te estás restableciendo, bueno, pues entonces estás en casa y como todos, contagiados, no contagiados, aprovechar el tiempo, ¿no? Y es un mensaje también para todos los que están en casa, por ejemplo, ahorita en México, que todavía están confinados, pues aprovechar el tiempo y estudiar o simplemente descansar, porque descansar también es aprovechar el tiempo. También fíjate que eso fue algo que tomé muy en serio. Me dijeron descansa, realmente descansé. La cocina, claro, el trabajo que tenemos actualmente, no solo la cocina, es al 1000 por hora, ¿no? Y dentro de la cocina también, al ser un trabajo 1000 por hora, también es un trabajo físico muy demandante y lo aproveché muy bien, descansando, estudiando con la familia, aprovechando a mi familia también, porque redescubrí que nuestra familia es lo más importante, ¿no? Muchas veces por estar trabajando perdemos esa conexión con nuestra familia, exactamente, no solo aquí, sino también en México, con los amigos, a distancia, citas virtuales, aperitivos virtuales, ¿no? Entonces, lo pasé un poquito difícil, pero finalmente ahora estamos muy bien y agradecidos con la vida, ¿no? A seguirle. Bastante importante, Mercedes. Cuéntanos, por favor, vamos a hacer un viaje en el pasado a través de lo que es esta doña, este gran personaje aquí en México y en el mundo. Mercedes Ahumada, cuéntanos quién era Mercedes Ahumada, quién era esa niña inquieta, Mercedes Ahumada, tu infancia en Chicahualco, tú dime si lo pronuncié bien. Muy bien, San Jerónimo, Chicahualco. Es un pueblo que está en el municipio de Metepec. El municipio de Metepec tiene diferentes barrios, colonias y pueblos. Y San Jerónimo Chicahualco es uno de los pueblos, de los pocos pueblos que se han permanecido unidos dentro de los habitantes para permanecer con las tradiciones ancestrales, ¿no? Es un pueblo matlacinca.
que no ha desaparecido dentro de esta masa de inmigración que llegó al Estado de México, sobre todo después de los temblores del 85, fue cuando se empezó a esta población a crecer enormemente, pero digamos que el pueblo sigue en un porcentaje alto intacto dentro de sus tradiciones. Y bueno, a mí me tocó antes de la globalización las tradiciones, vivirlas tal cual se pueden apreciar ahora las nuevas generaciones en las historias, en los libros, y todavía dentro de las zonas rurales de los diferentes estados de la República Mexicana, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de ser la tercera generación de Mercedes, porque mi abuela se llama Mercedes, mi mamá se llama Mercedes, y una anécdota bien chistosa es que mi mamá me quería poner otro nombre, pero yo nací el 24 de septiembre, que es el día de Nuestra Señora de la Merced. ¿Fue planeado por tus papás? No, no fue planeado. Ellos no sabían, bueno, en aquel entonces, tú sabes, en aquel entonces, pues, porque… Bueno, ya pasó un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, no soy muy joven, pero sí. Entonces, mi mamá, bueno, yo nací el 24 de septiembre, el día de Nuestra Señora de la Merced, y con todo su pesar al principio me puso Mercedes porque ella realmente quería ya parar la línea, ¿no? Porque la abuela de mi abuela también se llamaba Mercedes, entonces realmente toda una línea y no, pues me tocó, ¿no? Y pues es por eso que soy la tercera generación de Mercedes, pero además de cocineras mexicanas, porque mi abuela era una cocinera mexicana muy respetada dentro del pueblo, y después mi mamá pues siguió sus pasos, como en todos los pueblos. Y mi mamá muere muy joven, yo era muy niña cuando ella muere, y entonces yo no aprendo directamente la cocina de ella, sino de la gente que estaba alrededor y que había aprendido, ¿no? Muchas veces, mucha gente me ha dicho, es que tu historia es muy parecida a la de Tita, ¿no? Y realmente yo no lo había visto desde esa perspectiva, y sí, porque yo era, en este caso, la hija mayor, y la hija mayor tenía la responsabilidad de ocuparse de las labores de la cocina en aquel entonces, ¿no? Ya después viene la época de la globalización y todo eso, y entonces las cosas empiezan a cambiar, pero a mí, mi generación fue la última realmente en tener ese tipo de tradiciones dentro del pueblo, ¿no? Nosotros desgranábamos el maíz, hacíamos la nixtamalización, hacíamos las tortillas. Para nosotros hacer cocina todos los días, la cocina de todos los días no era hacer huevos estrellados o una lasaña, o no, era realmente un plato dependiendo de la temporada en la que estábamos viviendo. Es decir, si era la temporada de lluvias, pues hacíamos guauzontles, hacíamos quelites, íbamos a cochar los quelites, los champiñones. Entonces, me considero muy afortunada por haber sido dentro de mi familia la última generación en haber sido cocinero tradicional, ¿no? Entonces, para quien conoce los términos dentro de la cocina, un cocinero tradicional, pues es ese que conoce realmente las técnicas de la cocina tradicional mexicana, como son el uso del metate, el uso de todos estos objetos que forman parte de la cocina tradicional, en este caso regional, que es la de mi estado, ¿no? Ha sido una herencia, ¿no? Realmente la cocina tradicional, ¿no? Es una herencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos que han perdurado en el tiempo y cuáles son los que han desaparecido en esta cocina tradicional mexicana? Hablabas del metate, obviamente… Bueno, mira, dentro del pueblo, hablando de mi pueblo y de mi cocina regional, realmente son ya muy pocos los elementos tradicionales que se utilizan. Se siguen utilizando, por ejemplo, todavía hay gente que va al molino, que hace su nixtamal, que muele en metate, que muele en molcajete, que utiliza ollas, que sigue sembrando maíz, que usa cincolotes, que cocina en un tlecuil es el fogón. Mi mamá cocinaba en tlecuil, mi abuela cocinaba en tlecuil, yo ya no, pero sin embargo conocía la técnica, ¿no? Entonces, sigue habiendo pues el uso de la estufa, el uso de los, te digo, con la globalización entran todos esos elementos, entran todos esos elementos que ahora conocemos, que son el uso de microondas, las estufas y lo que tenemos hoy en día en casa, ¿no? Realmente, aunque siguen las tradiciones muy presentes,
bueno, finalmente la vida y la cocina y todo tiene que adaptarse a la tecnología y a la nueva forma de vida, ¿no? Entonces, sigue existiendo, como en todos los estados, sigue existiendo, pero nos esforzamos para que no se pierda y para que eso siga vivo, ¿no? Bueno, pues me parece bastante interesante, pero antes de seguir explorando esta faceta gastronómica, porque bueno, amigos de Agenda Mexicana, tenemos delante de nosotros obviamente a una persona y a una digna representante de la gastronomía mexicana aquí en Francia y en el mundo, pero déjenme contarles que también Mercedes, aparte, pues bueno, es química y lingüista, ¿no? ¿Estudiaste química? Cuéntanos un poco de esta faceta, Mercedes. Mira, yo estudié química porque ese siempre fue mi sueño. Yo realmente, la cocina es una tarea muy pesada en tus hombros, ¿no? Es realmente cuando tú estás dentro de ese ambiente tradicional y entra este choque entre la modernidad y lo tradicional, y realmente yo viví dentro de mi papá es una persona magnífica, pero era un hombre muy tradicional, ¿no? Entonces es un peso muy fuerte el que llevas en tus hombros, y yo soñaba con dejar de tener esa tarea, que fuera mucho, fuera poquita, porque sí teníamos ayuda, ¿no? Siempre teníamos ayuda, pero esa tarea finalmente yo quería salir y no volverla a hacer. Fue un momento en el que realmente fue como una rebeldía, ¿no? Dije, no más, es una rebeldía a Dios. Y entonces es cuando justamente, bueno, he de decirlo porque pues yo fui muy buena estudiante. Entonces, cuando empiezo a estudiar, yo hice un bachillerato en ciencias químico-agropecuarias, y entonces al entrar a la universidad, empiezo a hacer mis estudios de química, y para no regresar a mi casa, perdón papi si lo escuchas, para no regresar a mi casa, lo que yo hice es que yo tenía una beca de idiomas, precisamente por el promedio que yo tenía. Entonces tenía una beca, y en mis horas libres me iba a lo que ahora es la Facultad de Lenguas a estudiar idiomas, y después regresaba a la Facultad de Química, que están juntas, inglés y francés, que están juntas para no regresar a mi casa, ¿no? Y tener que ponerme a cocinar y hacer todo eso. Claro que sabía, ¿no? Y obviamente que estaba bien, no era una obligación. Fíjate que dentro de la cocina tradicional no es una obligación, no es que tú tengas que hacerlo, es algo que tú te apropias, ¿me entiendes? O sea, a mí jamás me impusieron nada, es algo realmente que tú heredas de tu madre. Entonces, a mí mi papá jamás me impuso nada. Sí me decía, tienes que aprender a hacerlo, mira, esto se hace así, hazlo. Entonces, para mí era como natural. Es más, mira, yo te puedo decir que yo tenía 25 años y fue ahí cuando me enteré que la gente no cocinaba como yo. Yo, en mi cabeza, yo creía que todo el mundo hacía lo mismo que yo hacía. ¿Me entiendes? Entonces, no, finalmente no eran así las cosas, y ahí fue cuando dije, a ver, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero regresando a mis épocas de facultad, regreso a la facultad, yo no me titulé, tengo que decir muy claro que no me titulé porque en química, porque me fui por el área de idiomas. Entonces, digo, había que escoger, y además, dentro de mi familia, bueno, también uno no puede ser todólogo, ¿no? Entonces, no, pero sin embargo, tal vez de manera inconsciente, y tal vez lo abordamos en un momento en la entrevista, esta parte de la química y todos los conocimientos los estás empleando, claro, en esta parte gastronómica. Claro, porque es algo que siempre me gustó mucho. Yo quería realmente dedicarme a la química, y te voy a decir por qué no lo hice. Y porque fue más fácil. En esa época, las épocas han cambiado mucho, ¿no? Y en esa época ser un químico, no solo en México, sino cualquier parte del mundo, te cerraba muchas puertas dentro del área laboral. Debo decir que yo tuve una hija, y entonces mi hija, que es mi complemento y que era mi complemento en ese momento, era un bebé. Entonces, el dedicarme a idiomas me permitía tener horarios compatibles con los de ella. Si yo me hubiese dedicado a otra carrera, entonces mis horarios habían sido, era complicado la situación dentro de una empresa en aquel entonces, por los horarios, por el tipo de trabajo. Entonces realmente lo pensé y me dije, bueno, yo me dedico a esto, porque para mí fue comodidad, ¿no? Fue finalmente dedicarme a idiomas,
me ayudó muchísimo en el área laboral y a ocuparme de mis tareas como mamá, ¿no? Entonces era importante para mí. Y cuéntanos cómo ha sido este paso, este salto entre la química, los idiomas y tu llegada a la Escuela de Gastronomía Mexicana y el contacto con Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla. Mira, yo siempre he sido me considero que soy una persona muy tímida, me considero, no lo sé, ¿no? Entonces, realmente… Para empezar, yo cuando voy a la escuela de gastronomía, yo ya estaba en Francia. Primero llegué a Francia y es cuando llego a Francia y veo la falta que hace, sobre todo la tortilla, porque si vengo de una familia tan tradicionalista, pues la primera cosa que a todos como mexicanos nos falta, pues es la tortilla, ¿no? Y entonces en el caso de mío, no, la tortilla era algo así como, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿No? De hecho, la gente que en México me decían, oye, mi hija, ¿pero cómo le vas a hacer? ¿Allá qué comen? ¿Hay tortillas? No, pues no hay tortillas. ¿Y qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Del Paso. Del Paso, sin hacer anuncios, pero sí, no. Entonces, no, llego y es mi primera preocupación y entonces… Es cuando yo me pongo a hacer tortillas, pero para mi familia, pero ante la imposibilidad de encontrar cal de primera calidad, ¿no? Porque, y es cuando yo empiezo a hacer una investigación de maíces y de la cal, porque en aquel entonces había una tortillería, todos ustedes la conocen, de unos muy queridos amigos que tienen ahora un restaurante aquí, pero finalmente, bueno, por aires o venires ya no pudo avanzar y entonces me puse a hacer mi tortilla, ¿no? Y sobre todo me empiezo a hacer la investigación de las cales, de la cal que podemos encontrar aquí, de la cal alimenticia, y me doy cuenta que la cal alimenticia aquí finalmente es, en términos fáciles de comprender, es una cal que le llamamos apagada. Entonces, ¿cómo se llama? El resultado al nixtamalizar un maíz con una cal viva, como se utiliza en México, es muy diferente. Es decir, que vamos a tener una tortilla que se va a romper, que no va a servir, que no se va a poder empacar, que no se le van a poder inyectar algunas sustancias para poderla empacar al alto vacío sin que se rompa. Entonces, finalmente no iba a cumplir el objetivo nixtamalizar aquí en Francia. ¿Por qué? Pues porque no encontramos cal viva, ¿no? La cal viva que encontramos, la encontramos en las tiendas de construcción y que finalmente ya viene con aditivos, como son pinturas, etcétera, etcétera. No, claro que no. Ese stock no. Ahorita nos va a seguir contando precisamente esta parte de Francia, pero antes de todo esto, bueno, ya llegaste a Francia. Francia representa para nosotros como mexicanos y para mucha gente en el mundo muchas cosas. ¿Cuáles son tus influencias, tus inspiraciones? Si digo Francia. La cocina francesa, claro. O sea, mi inspiración siempre ha sido la cocina en todas sus modalidades. ¿Por qué digo la cocina francesa? Porque finalmente la cocina… Hay que poner mucha atención en cuando hablamos de cocina y de gastronomía, ¿no? Cocina es el hecho de cocinar y de preparar alimentos, y la gastronomía es todo lo que rodea y envuelve esta actividad, ¿no? Llámese el arte de la mesa, la investigación culinaria, la cultura culinaria en general, las bebidas, los acompañamientos, la forma de comportarse en la mesa, todo eso es gastronomía, ¿no? Y la cocina como tal, pues es como nosotros la conocemos en nuestros… ¿cómo se llama? En nuestras casas, ¿no? O en nuestra cultura. Esa ha sido, respondiendo a tu pregunta, esa ha sido la Muy bien. La motivación. Cuéntanos, Mercedes, o sea, hablando un poco de este transfer que haces, bueno, de esta comparación que haces, cocina mexicana, cocina francesa, bueno, obviamente recibimos nosotros como en México, ¿no? Este reconocimiento por la UNESCO, como también la francesa. ¿Tú crees que hay diferencias? Sí. Este diálogo, este encuentro entre… Claro, hay diferencias enormes, ¿no? Regresando a este término que te comentó, la gastronomía. En 2010, en noviembre de 2010, ambas gastronomías son declaradas Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces, refiriéndonos a la cocina francesa,
el distintivo es el arte de la mesa, ¿no? De la cocina francesa. Y sin embargo, en la cocina mexicana es la cocina tradicional mexicana. Realmente el documento que se presenta habla de Michoacán, del paradigma de Michoacán, cocina mexicana. No recuerdo bien pero habla del paradigma de Michoacán. ¿Pero qué quiere decir paradigma de Michoacán? O sea, realmente paradigma quiere decir ejemplo. Entonces, lo que se da como ejemplo, el documento que se da como ejemplo ante la UNESCO es la cocina michoacana, pero ese ejemplo amplía toda la cocina mexicana. Entonces, realmente es la cocina mexicana tradicional, quien tiene el distintivo. Y estamos hablando porque es una cocina viva, que es una cocina ética, que es una cocina que empieza desde los rituales de preparación, ¿no? Tú sabes que nosotros en el pueblo, mi abuela lo hacía desde el principio, había una gran comilona porque se iba a sembrar el maíz, se sembraba el maíz, ella iba, deshiervaba, o sea, es una labor enorme de tierra, desde que se siembra, desde la selección de los granos hasta que la gente lo come en sus mesas, ¿no? Entonces, es una cultura gastronómica completa, enorme, que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Realmente es una herencia cultural y que además viene y es ancestral, está viva y ancestral, porque la seguimos haciendo tal cual y ancestral, porque es desde tiempos ancestrales, ¿no? Desde hace 2000, 2800, 3000 años, ¿no? Sin embargo, la gastronomía francesa empieza en las cortes y entonces es cuando lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? El aperitivo, los vinos, los acordes, la forma de comportarse en la mesa, no es tanto los platos y la cocina como tal, sino es el arte de la mesa, ¿no? Y entonces ahí está la diferencia. La cocina francesa no es patrimonio de la humanidad. La gastronomía francesa es patrimonio de la humanidad y entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces… Mercedes, vamos a seguir hablando un poco de esto, vamos a hacer desde aller-retour entre lo que es la cocina, la gastronomía, pero te voy a invitar a contestar unas preguntas, una serie de preguntas muy simpáticas. Déjame comentarte que estas preguntas han sido elaboradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y estas preguntas se las hacen a los embajadores o a los cónsules para conocer un poco más de ellos en el mundo. Y obviamente pues tú eres una embajadora y pues por eso es que también vamos a hacerte estas preguntas para ver qué piensas, ¿no? Entonces, Mercedes, ¿bicicleta o transporte público? Bicicleta. De las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? El mole. ¿Ciudad preferida de México? El mole poblano. El mole poblano. ¿Ciudad preferida de México? La Ciudad de México. Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida o Zipolite. Tulum. ¿Gorditas o tlacoyos? Gorditas y tlacoyos, perdón. ¿Artes o deportes? Artes. ¿Mariachi o rock en español? Ay, mariachi. ¿Tequila o mezcal? Esa es una pregunta un poco capciosa y te voy a decir que mezcal porque el mezcal incluye el tequila. Claro, ok, perfecto. ¿Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo o Leonora Carrington? Todas, porque soy pro del trabajo de las mujeres. ¿Enrique Olvera, Elena Regadas, Jorge Vallejo, Patricia Quintana o Edgar Núñez? Chan. Yuri de Gortari. Ok. Y 3 cosas por último que amas de México. Bueno, regresando a la pregunta anterior, todos son representantes dignos de cada uno de sus conceptos, ¿no? Admiro muchísimo a Patricia Quintana, pero respondo Yuri de Gortari porque quisiera regresar a la pregunta que no te terminé de contestar hace un rato. 3 cosas que amo de México. Pues, bueno, primero nuestra cultura, ¿no? Toda, no solo la cultura gastronómica. Amo a la gente de México, a la gente del campo, porque yo viví en el campo, y amo a nuestros pueblos originales, ¿no? Pienso que tenemos muchísimo trabajo que hacer allí, todavía. Hay mucho trabajo, justamente hablando de este trabajo que hay que hacer, ¿qué piensas? ¿Cuál es la obligación
o el concepto, lo que tienes que hacer tú como mexicana? ¿Qué crees que es importante en este momento, en 2020, para ti con Mercedes Ahumada, para seguir moviendo, trabajando? Lo que es lo importante, yo creo que lo importante es el objetivo que he tenido desde que empecé esto, ¿no? Porque yo jamás pensé en comercializar, yo jamás pensé en montar una empresa, yo jamás pensé en hacer lo que estoy haciendo ahorita. Yo solo quise… muchas gracias por haberme llamado embajadora, pero yo creo que embajadores somos todos, ¿no? Desde el momento en que queremos aportar algo o enseñar o mostrar algo importante para nosotros como mexicanos y de nuestro país, ya somos embajadores, ¿no? Entonces, para mí, ese fue el objetivo primero, mostrar la riqueza, bueno, en mi caso, pero ahora buscar la riqueza mostrar la riqueza gastronómica que tenemos en México, y creo que sigue siendo mi objetivo primordial, porque finalmente es una cultura enorme y muchas veces, mira, te voy a decir una cosa que en algún momento, como tú me acabas de hacer una pregunta, en algún momento se la hice a alguno de mis clientes, antes de conocer la cocina, si yo te decía México, ¿qué pensabas? Y me decía, narcotráfico, asesinatos, secuestro, pobreza y extorsión. Y eso a mí, ¿sabes? Eso a mí me partió el alma, porque en ningún momento dijo cultura, y yo creo que lo que distingue a México no son las cosas que acabo de decirte, sino la calidad de la gente, nuestra identidad cultural y lo que nosotros tenemos y llevamos. Para nosotros es normal, mexicanos, es como te decía hace un rato, yo pensaba que toda la gente cocinaba. Como mexicanos pensamos que todos tienen la bendición de ser mexicanos, porque vivimos en uno de los países que ha sido maltratado desde hace tantísimo tiempo y que sigue de pie y que tiene tantísimo que dar al mundo, porque finalmente lo que México ha aportado al mundo en materia de nada más, yo solo estoy hablando en materia de productos endémicos, por ejemplo, es enorme. Todo lo que nosotros, uno de los objetivos también que yo quería al empezar a hacer, me regreso un poquito a lo que hablábamos hace un rato, dentro de la tortilla que yo hice aquí, era mostrar a la gente que una vez que teniendo la base de nuestra cocina, la cocina mexicana viaja, porque las especies viajan. Viaja el chile, viaja la pimienta, bueno, la pimienta no es mexicana, pero viaja el chile, viaja el achiote, todo viaja. Todo lo demás lo encontramos aquí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hace muchos años llegaron todas las variedades a Europa y a Asia. Bueno, hubo un intercambio de variedades tremendo que podemos encontrar hoy en día, y no tenemos por qué nombrar cocina mexicana a algo que una empresa con un marketing quiere vendernos, ¿no? Entonces mi objetivo real era ese, era mostrar a mis allegados que la cocina mexicana la podemos realizar en donde estemos, con los productos de temporada que encontramos aquí, porque son nuestros. Nosotros se los dimos. Sí, como bueno, ya sabemos perfectamente que cosas que ocupamos, amigos, todos los días, como el aguacate, tomate, y muchas cosas que han llegado aquí, que son parte ya del uso cotidiano que encontramos en un supermercado, y que bueno, la gente a veces no sabe que el chocolate y otras cosas son… Claro, parte de entonces, nuestra herencia, ¿no? Y entonces fue poquito a poquito, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a dar a conocer lo que yo conocía, pues entonces yo no puedo dar a conocer una tortilla mexicana si no puedo enseñar la cocina mexicana, ¿no? Entonces, una de las tareas que me di fue mostrar esa cocina que hacía mi madre y mi abuela, porque es como un homenaje a ellas, ¿no? Yo cuando cocino realmente siento que estoy con mi madre. Es algo que yo no te puedo explicar, pero siempre que cocino pienso en ella, porque digo, esto lo hacía ella así, sabía así, entonces mi objetivo es reproducirlo, ¿no? Reproducirlo con lo que encontramos aquí. Yo personalmente yo estoy en contra de la importación ¿cómo se llama? De productos fuera de temporada, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, porque dentro de la cocina mexicana uno de los temas primordiales es la sustentabilidad, ¿no? Entonces tú vas a encontrar que si alguien me dice, es que tienes un menú, mira, dime qué es lo que te gusta y yo te lo hago.
Si tú me pides un guacamole aquí, en este momento, no te lo voy a hacer, no te puedo hacer un guacamole, porque es un tema de sustentabilidad muy polémico y que además en estos momentos afecta enormemente a nuestro país por la deforestación, ¿no? Denos chance, el aguacate lo ama todo el mundo, pero denos chance. La producción y el obtener un aguacate, que lo que a veces mucha gente ignora, es precisamente el cómo ese aguacate llega hasta nosotros. Mercedes, cuéntanos un poco sobre el slow food. Slow food, ¿qué es slow food? Bueno, el movimiento Slow Food es un movimiento que se creó en Italia y que se preocupa precisamente de lo que estábamos hablando en este momento. El punto número 1 es la sustentabilidad. ¿De dónde vienen los productos que comemos? Los productos locales, ¿cuál es la diferencia entre los productos locales y los productos importados o exportados? ¿Por qué afecta a nuestra alimentación ciertos productos? ¿Por qué debemos guiarnos por el bien hacer? ¿No? Realmente es el contrario del fast food, que es muy controvertido también dentro de la cocina mexicana, porque se malentiende el concepto fast food con street food. La street food mexicana es slow food, porque la gente que hace cocina de street food, que es ¿cómo se llama? Tiene horas y horas y horas de trabajo, simplemente un tamal. ¿Cuántas horas te lleva a hacer un solo tamal, no? Entonces, eso es slow food. Slow food es preocuparse por lo que nos llevamos a la boca en términos de sustentabilidad, técnicas y ética. ¿Qué más estaba, y ya para un poco terminar y cerrar el podcast, porque desgraciadamente no tenemos mucho tiempo y la alarma ya nos está diciendo que tenemos que terminar este podcast y esa alarma vino, estos son los problemas de los directos, amigos. Mercedes, ya para terminar, ¿qué estás haciendo en Francia? ¿Qué vas a hacer en Francia? Porque bueno, necesitaríamos como 2 o 3 horas para obviamente conocer todo lo que está haciendo Mercedes, pero brevemente, Mercedes, ¿qué estás haciendo en Francia? ¿Qué viene próximamente? Mira, ahorita estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Finalmente, mi proyecto personal y es seguir con mi negocio que es la consultoría, la capacitación, el catering. Viene por ahí otro proyecto sorpresa que muy pronto todos conocerán. Pero dentro de los proyectos altruistas, un poquito. Dentro de los proyectos altruistas, porque finalmente hacemos muchos, digo hacemos porque somos una comunidad, ¿no? Dentro de los proyectos altruistas que hacemos, pues hay algunos proyectos ahí dentro de algunas asociaciones sin fines de lucro en las que yo participo, ¿no? Como la asociación ASFRAM, que es la asociación Synergie France, en donde tenemos algunos proyectos de México, de colaboración con México y Francia, también proyectos post-COVID con algunas de las personas que están dentro de la gastronomía aquí en Francia, como ustedes conocen, Jimena Velasco, Festival Que Gusto, Silvia Flores, que es la presidenta de la asociación Cœur de Maíz y que también es una de las personas claves dentro del slow food ahora en Francia, y de la sustentabilidad. Tengo un proyecto también con esta asociación que es un proyecto que se llama Ilustración, el proyecto se llama Ilustración Gastronómica Ilustrada, que tiene como objetivo emplear artistas mexicanos y dar a conocer su trabajo en el extranjero, informando a la comunidad francesa, bueno, europea en general, porque el material está traducido en 3 idiomas, inglés, francés, español, y algunos van a salir o salieron en alemán, y entonces hay un trabajo detrás de traducción, de producción de artistas que no se ha visto todavía porque lo hemos estado manejando en redes, pero hay un gran trabajo de investigación detrás, ¿no? Y una manera lúdica de hacerlo para que la gente se interese, ¿no? Porque en cuanto vemos un texto enorme, nadie lo lee. Entonces,
queremos trabajar eso, seguimos trabajando con el Festival Qué Gusto y adelante, ¿no? Y todos los proyectos así es, son bastantes. Perfecto, bueno, pues amigos, Mercedes, ¿dónde puede la gente seguirte? ¿Tienes redes sociales, cuenta Twitter, Facebook, Instagram? ¿Dónde puede la gente conocer más y de la actualidad de Mercedes Ahumada, de todo lo que estás haciendo? Nos pueden mandar mensajes, nuestro sitio es cuisine-mediomexican.fr y tenemos nuestras redes sociales que todas son mercedes.ahumada o Mercedes Ahumada, Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook, y todas se llaman Mercedes.ahumada o Mercedes Ahumada, es que realmente no recuerdo muy bien cuál es cuál, pero... Lo pondremos ahí de todas formas, amigos, en las redes. Y bueno, Mercedes Ahumada, quisiéramos estar una tarde, una noche, muchos días conversando contigo. Desgraciadamente, pues es un podcast y el tiempo siempre es muy corto. Sin embargo, te agradecemos mucho la visita, gracias por desplazarte, por estar aquí, por contarnos un poco más sobre ti, sobre estas anécdotas, sobre tu historia, sobre tu formación. Y ya nos quedará pendiente esta anécdota sobre la doña, porque el tiempo lo tenemos encima el día de hoy. Sin embargo, amigos, pues muchas gracias por estar aquí, por seguir el podcast de Agenda Mexicana. Como lo saben, estamos en directo desde el Instituto de México. No se olviden que esta exposición de Edgardo Navarro estará presente hasta el 14 de agosto y que pueden venir a visitarla. Esto fue Agenda Mexicana y nos vemos en la próxima entrega. Que tengan buen día.